Primer Congreso en Competencias para la Enseñanza de Ciencias Exactas y Lengua Indígena. Doctora Isabel Sacristán Roch, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Licenciatura en Matemáticas en Wellesley College, Massachusetts, Estados Unidos. Maestría en Ciencias en Matemática Educativa en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctorado, Instituto de Educación, Universidad de Londres. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Demos la bienvenida a la doctora Isabel Sacristán Roch, quien nos presenta Incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza de las matemáticas. Bueno, estoy esperando que me den el cable. Soy Ana Isabel Sacristán. Esto es muy, muy importante porque tengo una prima que es Isabel Sacristán, que es de mi exacta misma edad y que es profesora de matemáticas. Y que las dos estudiamos también, yo acabé en Wellesley College en Estados Unidos, pero empecé en la UNAM y las dos estuvimos en la UNAM también juntas. Entonces soy Ana Isabel Sacristán y me dicen Ana, no Isabel. ¿Sí? Bueno, a ver. Esto no lo está detectando. Ahí va, ya va, ahí está. Ok, ahí va. Ok, perdón lo del nombre, pero es que sí es un punto delicado porque hay muchas confusiones. Además, tengo otra prima que también es una sobrina que es Ana Sacristán, entonces yo soy Ana Isabel Sacristán. ¿Sí? No, pero sobre todo por mi prima que es Isabel Sacristán, que es profesora de matemáticas, y ahí sí, soy muy quisquillosa en que no me quiten el Ana. Ok, bueno, les voy a platicar entonces el título, de hecho me lo escogieron, entonces vamos a hablar de incorporación de las tecnologías. De hecho, le cambié un poquito a lo que viene en el programa de las tecnologías digitales, porque ya no son nuevas las tecnologías digitales, ¿verdad? Ya llevamos, más de 15 años, 30. En los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, porque no es lo mismo enseñanza y aprendizaje, todos lo sabemos, y aquí me voy a centrar mucho en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, primero antes de esto, quiero hacer una pequeña agradecimiento. Muchísimas gracias por la invitación a la INAOE, al doctor Báez. Quiero agradecer también todo este programa que tienen. ¿Ya cuánto tiempo tiene? 10 años. Felicidades por sus 10 años. De estar promoviendo mejorar la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias. Creo que es un esfuerzo muy importante. Y también quiero agradecer, para mí es muy especial estar aquí en el INAOE, porque en mi semblanza decía que yo hice licenciatura en matemáticas. Lo que no decía es que hice licenciatura en matemáticas y astronomía. Entonces, para mí la astronomía es algo también muy cercano a mí. Entonces, para mí estar en este lugar es para mí también muy especial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Entonces, de hecho, hasta traje a mi profesora de astronomía hace unos años, ¿verdad? Hace como 3 o 4 años. Ok, entonces vamos a empezar con una reflexión de qué es lo que pueden aportar las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues en este caso de las matemáticas, pero también podemos pensarlo de la ciencia, incluso de la lengua indígena, ¿sí? Vamos a pensar que las tecnologías digitales son catalizadoras para el cambio. Y yo es algo que sí siento que es algo que genera cambio. De hecho, ya lo está haciendo. No lo hemos visto todavía en las escuelas bien, pero en la sociedad sí lo hemos visto. O sea, ya todo mundo, traemos el celular aquí colgado, ya los niños, incluso aunque esté el compañero allá al lado, ya andan
¿no? O sea, ya la manera como nos estamos manejando en la sociedad ya es muy diferente. Ya yo no puedo pensar en hacer un artículo de investigación o algo sin tener internet para andar buscando información. ¿Cómo nos conectamos con los demás? Yo me conecto con la misma Elizabeth, que fue mi alumna de maestría. Nos conectábamos por Skype para ver sus tutorías, o sea, a distancia. Ya nos estamos manejando diferente. Pero en las escuelas tenemos ahí un rezago. ¿Les importa si me siento? Es que luego me duele la espalda y así los veo mejor. Entonces, siento que son un catalizador para el cambio y yo creo que es un catalizador para cambiar la manera como se pueden hacer las cosas en las escuelas, aunque aún no ha sucedido. Se pueden incluso generar nuevos conocimientos matemáticos y nuevas formas de ver las matemáticas. Lo acabamos de ver ahora con el ejemplo de GeoGebra, ¿no? Y lo que llama, ¿cuántos de ustedes saben quién fue Seymour Papert? Una persona, dos, unos poquitos. Así, a lo que él llamaba dar acceso a ideas poderosas. Ahorita les voy a platicar de él. Sin embargo, cualquier cambio va a tomar tiempo. Esto de entrada lo voy a decir, porque luego las autoridades llegan y dicen, ay, vamos a poner computadoras y vamos a darle laptops a todos los niños, o tablets, o lo que sea, y creen que al final del año escolar ya todo va a haber cambiado, y no es cierto, toma tiempo, todos los cambios toman tiempo. Y no es fácil, una de las razones, uno de mis argumentos, aunque no voy a hablar mucho de eso, pero acabo de estar escribiendo un artículo de ello justo ayer, es que no es fácil cambiar las culturas escolares y las prácticas docentes. Es lo que yo llamo la inercia de la cultura escolar, que tenemos esta manera de hacer, que si usamos el Bardo o el Lerman, vemos las cosas, tendemos a siempre ver las cosas de la misma manera y nos cuesta trabajo pensar de una manera diferente. Es naturaleza humana. Pero también esto es muy importante, esto de que también hay nuevos tipos de conocimiento y prácticas matemáticas que pueden emerger como el resultado del uso efectivo de las tecnologías digitales. Ahora, pero vamos a pasar un poquito a cómo tienden a usarse las tecnologías. A lo mejor ustedes me pueden platicar un poquito. Generalmente las estamos usando para hacer cálculos más rápidos, para graficar, ¿no? Visualizar y a veces el dinamismo. A veces el dinamismo, como acabamos de ver en la presentación anterior, porque no siempre, ahorita voy a dar un ejemplo de eso. Otros usos, por ejemplo, el pizarrón electrónico, aunque yo ya veo que no está tan de moda como antes. Los apps interactivos, información, estar buscando información, hay todos estos tutoriales en línea, videos, y la conectividad, la comunicación, la educación a distancia, los MOOCs, que son los cursos abiertos masivos en línea, y las redes sociales, ¿no? Y la gestoría, todo lo del Moodle y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, mi argumento es que muchos de esos usos simplemente facilitan la presentación, la información y la comunicación de los contenidos. Pero, ¿cuál es el contenido? O sea, ¿realmente es un contenido nuevo o estamos haciendo lo mismo de antes? O sea, ¿realmente ha cambiado el contenido? ¿Cuál es el enfoque pedagógico? ¿Se está cambiando el enfoque pedagógico? O sea, yo estaba hablando de catalizadores del cambio antes. Mi argumento, y este es un argumento muy poderoso, es que las tecnologías digitales son mucho más que eso y tienen un potencial que está muy desaprovechado. Y es que son medios de expresión, medios para que el alumno se exprese, ¿sí? Pero antes de pasar a eso, voy a hablar cómo incluso a veces los principios fundamentales de las herramientas se desaprovechan. Aquí tengo un triángulo con sus bisectrices, ahí está medio corrida una, pero lo dibujaron unos niños, esto lo vimos en una escuela, lo dibujaron unos niños y de repente lo borraron. Y estaba perfectamente construida, sí eran las bisectrices, no se iba a descomponer cuando se arrastra en geometría dinámica. Y lo borraron, y le preguntamos, ¿por qué lo borraron? Ah, es que lo queríamos hacer más grande. No tenían la menor idea de que podían arrastrar con geometría dinámica. Entonces, ¿por qué estaban usando geometría dinámica? Simplemente para hacer dibujos más fácil, no para usar el dinamismo de la geometría dinámica. Por eso decía que no siempre se usa, ¿sí? Otro ejemplo de hacer lo mismo de antes es un profesor de secundaria que simplemente dio este problema, ¿sí?
y la única cosa era comprobar con la calculadora lo que se hacía con papel y lápiz. Este es un problema clásico, era lo mismo, estaba haciendo lo mismo. No me voy a meter en los detalles de lo que hizo el maestro, porque tengo una presentación muy ambiciosa que quiero ver muchas cosas. Entonces, lo importante de un uso adecuado es no se trata de hacer lo mismo que se hacía antes sin tecnología, ¿sí? Se requiere lo que yo llamo una incorporación significativa de las tecnologías en el aula, que requiere replantear y cambiar la práctica docente y el proceso y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso implica cambios en las estrategias, metodologías y actividades de enseñanza y cambios pedagógicos. Seymour Papert, para los que no sepan quién es, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el lenguaje de programación Logo? Logo. Bien poquito. Hermanitas ahí muy tímidas, pero bien pocos. Lo cual me sorprende, porque el Logo fue el primer software educativo. Surgió en los años 60. Tuvo un auge tremendo, se sigue usando, yo lo sigo usando. De hecho, me acaban de publicar un artículo donde hice unas gráficas con Logo. Es un lenguaje de programación computacional, ¿sí? Y Seymour Papert fue de los creadores y promotores de esto. Y él argumentaba que falleció justo hace un año, hace exactamente un año. Creo que fue por ahí del 31 de julio del año pasado. Y él decía que cuando uno programa una computadora, cuando uno enseña a la computadora cosas, uno tiene que utilizar matemáticas y ayuda al pensamiento matemático, ¿sí? Voy a regresar a esto en Pero aquí, antes, simplemente voy a dar, en su última plática, porque tuvo un accidente al día siguiente de esta presentación. Al día siguiente de haber dicho esto, lo atropelló una motocicleta y ya nunca se recuperó bien. Fue su última plática y dijo, vamos a seguir utilizando las nuevas tecnologías para ver lo que antes era solo posible porque no había tecnología. ¿Cómo sería si el transporte moderno, los aviones, por ejemplo, se hubiera restringido a funcionar con los horarios de transporte de las carretas? La tecnología está para servir a la educación, no para dictarla. Nuestras escuelas están dictadas por tecnologías obsoletas como el lápiz y el papel. O sea, estamos haciendo lo mismo que hacíamos con papel y lápiz y no pensando en maneras diferentes de usar la tecnología. Entonces, mi argumento es que un uso adecuado de las nuevas tecnologías puede traer beneficios como instrumentos mediadores del conocimiento. Y se puede tener mayor accesibilidad, interactividad y acceso a múltiples registros de representación. Por ejemplo, conectar lo simbólico, lo algebraico, lo gráfico, numérico. Y se pueden crear situaciones en las que el alumno adquiere un papel activo. Justo estábamos hablando en la presentación anterior de que ahora se le da un papel central al alumno. Y esto es algo importante. Y involucrar al alumno en actividades de exploración y construcción, motivarlo, y todo esto se sabe que son factores que contribuyen a un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, aquí estoy repitiendo un poquito. ¿Cómo facilitar este aprendizaje conceptual? Dándole este papel activo al alumno, dándole herramientas que faciliten la exploración, la expresividad por parte del alumno y tener entornos didácticos estructurados. Esto de la exploración, me gustó mucho la presentación de la doctora Consuelo porque cuando hablo de exploración también tienen que ser cosas relacionadas a el mundo donde vive el chico. Si está trabajando en el campo, esto de andar viendo quebrados con sacos de frijol, etcétera, ese es el tipo de exploraciones que conectan realmente la matemática abstracta con la realidad propia del aprendiz, ¿sí? Entonces es muy importante estas relaciones. Y un argumento que hacía Seymour Papert es que a lo mejor no tenemos acceso para irnos al campo a ver cómo se divide el frijol, etcétera, pero con una computadora podemos crear infinitas diversas situaciones que nos permiten tener esas experiencias, digamos, que a lo mejor no podemos tener
porque no podemos irnos al campo, porque, ¿no? Pero podemos tener experiencias diversas. Entonces, antes de pasar a todo esto, voy a regresar un poquito a eso, es la importancia de tener un entorno didáctico estructurado. Y eso es muy importante si vamos a tomar en cuenta las tecnologías. Como dije, no es tratar de hacer lo mismo que se hacía antes. Entonces, Seymour Papert habló de micromundos como lugares para familiarizarse con conjuntos de ideas. Estos micromunditos, o sea, yo puedo tener el mundo donde estoy viendo la producción de miel o de frijol, etcétera, pero yo puedo tener mi micromundo en mi computadora y ahí puedo estar explorando estas ideas. Y es lo que llamamos los laboratorios de matemáticas, ¿sí? Entonces, esta idea de micromundo fue expandida ya en los años 80, hace mucho, diciendo que había que tomar en cuenta a varios componentes en el micromundo. No solo lo que yo puedo estar explorando en la computadora, sino también el estudiante, qué concepciones trae consigo, cuál es su conocimiento previo, etcétera. El maestro, ¿cuál va a ser su rol? ¿Cómo va a funcionar el maestro? ¿Va a ser realmente dar una clase frontal o va a ser más bien un guía y mediador? El entorno social donde se maneja todo, la colaboración, la cooperación, incluso físicamente cómo está dispuesto, por ejemplo, un aula de cómputo. Y la actividad que depende de las experiencias pasadas. Esto ya había hablado un poquito. Entonces, estos son los componentes. Y esto ayuda son elementos de este componente pedagógico. Entonces, por ejemplo, dentro de la componente pedagógica donde está el maestro incluye, o por ejemplo, hojas de trabajo, que son importantes, que pueden ser importantes para estructurar las actividades y provocar la reflexión. Una cosa que sucede con tecnología, bueno, y sucede sin tecnologías digitales también, es que los alumnos tienden a ir a diferentes ritmos. Pero cuando están trabajando, por ejemplo, con la computadora actúa como un andamiaje que permite al profesor tener otro rol y el alumno se va ayudando de la tecnología para ir avanzando a su ritmo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el profesor no puede ir con cada alumno o grupo de alumnos, digo, lo ideal es que sí, pero no puede todo el tiempo estarlo haciendo. Entonces, las hojas de trabajo son importantes estructuradoras para ayudar a los alumnos a ir a su propio ritmo y para insertarles actividades y preguntas de reflexión, hacerlos reflexionar y hacerlos, por ejemplo, conectar la matemática que desarrollan de manera implícita, escondida en las actividades con tecnología, hacerlo explícito y más conectado con la matemática formal. Porque una de las cosas que sucede es que muchas de las matemáticas que los usuarios usan en contextos, es lo que se llama matemática situada, no necesariamente se hacen las conexiones explícitas a la matemática que está en los libros de texto. Y ahí es donde es muy importante los materiales pedagógicos y la labor del maestro. Conectar esta labor que estamos haciendo dividiendo sacos de frijol con los numeritos de los quebrados, ¿no? Y estas conexiones, ¿no? Luego otro es cómo es el ambiente de trabajo. Nosotros proponemos que se haga, la vida real no funcionamos en general todos solitos, a menos que seamos un ermitaño, que yo sí tiendo a hacer, confieso. Pero sí promuevo que sea un trabajo colaborativo y cooperativo, porque eso promueve la discusión, cuando uno le está tratando de explicar al otro cómo está pensando, entiende mejor lo que está pensando. Y entonces esto también tiene que ver cómo disponemos físicamente las cosas. O sea, tenemos que tener ambientes de trabajo donde se promuevan estas discusiones y colaboración. Bueno, aquí me lo voy a saltar porque quiero hablar de muchas cosas y no me va a dar tiempo, pero es la importancia del contexto en la construcción del conocimiento. Esto es de lo mismo. Y luego el papel del maestro, que también cambia su rol, empieza a ser más un guía. Ya hace 12 años, estuve yo de sabático en Canadá y me tocó ir a ver una escuela que en esa época era una escuela así como moderna, porque todos los niños tenían laptops, ¿sí? Pero lo que me llamó la atención es que, como estaba dispuesto, hablando de la disposición física, es que tenían como mesas, como circulares, y en el centro de la mesa, en esa época no había el Wi-Fi como lo hay ahora, se podían conectar los alumnos.
Y entonces me tocó, por ejemplo, ver una clase de geografía. Y en esa clase de geografía el maestro empezó por decir, pues hoy vamos a estudiar Sri Lanka, pero yo la verdad confieso que yo no sé mucho de Sri Lanka. Ah, por cierto, el maestro traía también enciclopedias y libros, ¿eh? No porque estemos usando tecnologías digitales vamos a dejar de usar otras tecnologías antiguas como libros, lápices, etc. Y conectaban todos los niños y dijo, vamos a explorar. Entonces diferentes grupos se conectaban a internet. Los niños ya, como era una escuela que era de este estilo, ya tenían una capacitación de buscar correctamente, de saber validar qué información es la correcta en internet. Y luego después de 20 minutos, cada grupo presentó, no, pues yo vi la economía de Sri Lanka, y yo vi la geografía, y todos compartían, y luego comparaban con los libros, no, pues estos libros ya están obsoletos porque ya hablan de, ya cambió totalmente el gobierno y la administración, cómo se administra el país, etc. Pero ahí mi punto es que el maestro era un aprendiz junto con los alumnos. Ya es una relación que cambia, ya la jerarquía ya cambia muchísimo. Entonces, esto es algo muy importante, que implica cambios en los docentes. Y los maestros tienen que desarrollar nuevos tipos de habilidades y adaptarse a los cambios que aportan las tecnologías. Entender cómo usar las tecnologías para aprovechar su potencial y cambiar su práctica para fomentar este aprendizaje significativo en los alumnos. Ahora voy a hablar del otro componente que es las herramientas. Y yo promuevo que sean herramientas, como dije hace rato, digo, está muy bien visualizar y calcular más rápido, pero muy importante que sean herramientas que faciliten la expresión y expresividad por parte del alumno. O sea, que el alumno tenga las posibilidades de expresarse. Y herramientas abiertas. Y por abiertas no me refiero a abiertas en el sentido de que sean libres de, o sea, que no sean comerciales, aunque yo sí promuevo que sean libres de comercial. Por herramientas abiertas me refiero a que uno puede ver cómo está construido por dentro. O sea, que yo puedo desbaratar un programa y hacer, ¿cómo se dice? Reverse engineering en español, ingeniería en reversa. Ingeniería inversa, gracias. Ingeniería inversa y ver cómo está construido un programa de cómputo, por ejemplo, y a cambiarlo para ver. Entonces, en ese sentido abierto es donde yo puedo construir. Y las herramientas expresivas universales son la hoja de cálculo, la geometría dinámica, acabamos de ver GeoGebra, la programación computacional, y aquí está la tortuguita del Logo. Para los que no sepan qué era Logo es un lenguaje de programación, pero tiene una interfase gráfica que lo hace muy accesible a los niños porque es una tortuga que yo le digo cómo se mueve. Entonces le digo avanza, pero no es suficiente que le diga avanza, le tengo que dar, implica precisión, avanza cuántos pasos tienes que avanzar. Luego gira, pero ¿gira dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Y luego gira a la derecha, por ejemplo, pero ¿cuánto? ¿Cuántos grados? Entonces ahí entra la tecnología, así una súper introducción súper breve de lo que es Logo. Y los sistemas algebraicos computacionales, por ejemplo, que pueden ser en las calculadoras graficadoras. Entonces el uso de recursos es muy importante y se requiere una elección adecuada de los recursos y reconocer que la tecnología en sí misma no es suficiente. La tecnología no hace nada. Todo el tiempo, de repente me encuentro, es que las tecnologías promueven, perdón, no, las tecnologías no promueven. El uso que le damos a las tecnologías puede promover un aprendizaje más significativo. ¿Cómo lo usamos? Entonces, la importancia radica en cómo se usa y en el diseño de actividades, ¿sí? Y otro punto importante es que lo nuevo no necesariamente es mejor y lo viejo no necesariamente es obsoleto. No porque estoy usando computadoras, ya no uso, sí confieso que uso menos mis plumas fuentes, pero sigo usando lápices y plumas. Siguen siendo herramientas y tecnologías útiles. Entonces, esta cosa que nos empujan las casas comerciales de, no, el Apple, ahora tienes que tener el iPhone 7 porque el iPhone 6 ya va a estar obsoleto, ¿no? Y nos andan empujando cada vez, oye, a mí me gustaba más el 6, tenía sus conectores, a mí me gustaba mi Palm, ¿no? Y de hecho todavía tengo una por ahí, pero hay cosas que no necesariamente porque está viejo es obsoleto, y esto es muy importante en las escuelas. ¿Por qué? Porque no nos están, sobre todo en el último sexenio, no nos han estado equipando mucho de nuevos equipos y nuevos softwares. Entonces tenemos que trabajar. Y en relación a esto, me acaba de llamar antier
una maestra con la que yo trabajé en un programa. ¿Cuántos conocieron el programa de MAT? Enseñanza de las matemáticas con tecnología. Un poquito más. Qué bueno. Yo escribí los libros de programación computacional para el programa de enseñanza de las matemáticas con tecnología. Y esto en el 2001, 2002, estuve en una escuela todo el año escolar piloteando mis actividades, que luego salieron en el libro, y viendo cómo funcionaban con chicos. Y me la pasaba 2 días a la semana de 7 de la mañana a 2 de la tarde, viendo con un maestro, con otro maestro, con otro maestro cómo funcionaba. Y me llamó antier, así de la nada, una de las maestras con las que trabajé en aquella época, y me dijo, maestra, sigo trabajando con esto. Estoy en una escuela de bajísimos recursos, tan bajos recursos que les tengo que llevar comida a mis alumnos porque se están desmayando de hambre. Dice, pero hemos estado haciendo programación con Logo, hemos estado haciendo cosas con GeoGebra y mis alumnos, desde que empezamos a hacer esto, están saliendo en muy buenos niveles en las pruebas de enlace y todas estas. Y hasta me he sacado premios y quiero que venga a visitar la escuela. Entonces, por eso es que me llamaba, porque quería que yo fuera a ver la escuela. Pero el punto de todo esto es que ella ha seguido usando todo esto y ha tenido muy buenos resultados, a pesar de que me dijo, es que no tenemos equipos, están viejísimos, pero sigo usando todos los softwares que se crearon en el 2004. O sea, tienen más de 10 años y, sin embargo, son muy útiles para hacer cosas muy buenas con los chicos. También me tocó ir a ver una escuela en Mérida, con unos investigadores de Inglaterra. No era en Mérida, en realidad era en Yucatán, como a una media hora de Mérida. Y era una escuela donde incluso las aulas eran en palapas. Y de hecho, una foto que salió ahí de como 6 alumnos apilados en una computadora era de esa escuela, porque solo tenían 2 computadoras. Entonces todos estaban ahí pegados y funcionaba de alguna manera, no sé cómo. Pero el caso es que en esa escuela nos llamó la atención que estaban usando una versión de Logo de los años como de 1980. Esto fue en el 94, por ahí. No es cierto, fuimos en el 2004 fuimos. Y tenía más de 20 años el software que estaban usando, y estaban haciendo, y no sabían ni la maestra ni cómo guardar las cosas, entonces, y estaban haciendo mapas de México, y todos los hacían desde cero, todo el programa, desde cero, con puro lenguaje de programación textual, puro programa, y hacían unas cosas súper sofisticadas. Nos quedamos muy, muy impresionados, pero realmente eran unos chicos muy, muy brillantes. Entonces, en resumen, voy a resumir esta última parte del modelo pedagógico. Importancia de un papel activo del alumno, herramientas que faciliten la expresión por parte del alumno y el entorno didáctico estructurado. Y otra cosa que no hablé mucho es plantear problemas y situaciones en diferentes contextos para que se pueda reconocer problemas similares, resolver usando diferentes procedimientos, formular y comparar argumentos que valían resultados y reflexionar acerca de los conceptos y procesos matemáticos involucrados en un problema. En este sentido, hay varias cosas que puedo mencionar de esto último. Uno es que, por ejemplo, si diferentes chicos trabajan, luego juntarlos a que digan, yo resolví esto de esta manera, yo resolví esto, porque enriquece mucho la experiencia, pero también resolver las cosas con diferentes herramientas, no hay que casarse con una herramienta. Y la otra cosa es esto de trabajo por proyectos. Tener un proyecto, por ejemplo, un proyecto de un año entero, ahorita si me da tiempo voy a darles un ejemplo. Tener un proyecto de un año entero donde van integrando todas las cosas. Por ejemplo, tengo el proyecto de cómo voy a optimizar la producción de miel en la comunidad de la maestra, ¿sí? Entonces, ese proyecto es un proyecto de todo el año escolar, pero poco a poco van entrando por necesidad las diferentes herramientas. Que se necesito, pues, hacer histogramas de la producción, o que se necesito, no sé, diferentes aspectos, pero van entrando de una manera mucho más natural y orgánica y que hace mucho más sentido a la vida del mundo real y quita esta separación entre escuelas y la vida real, ¿no? Por eso es que me gustó mucho la presentación. De hecho, las dos me gustaron mucho. Ahora, una zona de cazuela, les voy a dar unas recomendaciones. Esto ya lo dije, pero lo voy a repetir. No usar la tecnología para enseñar lo mismo o igual que antes. No usar la tecnología exclusivamente para presentaciones, un uso centrado en el maestro. Esto lo vemos todo el tiempo.
Me acaba de pasar hace 2 meses que fuimos al CCH de la UNAM en la Ciudad de México, al mejor profesor que nos recomendaron, un profesor que tenía una maestría en matemática educativa. Lo vimos usar GeoGebra simplemente para construir gráficas y no usó GeoGebra de manera dinámica en nada. Y tampoco dejaba que los alumnos usaran la tecnología. O sea, simplemente presentaba. Entonces, no hacer eso. Digo, se vale, pero no solo eso. No permitir, otro punto importante es no permitir que el miedo o falta de preparación obstaculice que se usen las tecnologías. Esto lo hemos visto mucho, ya menos porque ya estamos acostumbrándonos más a la tecnología. Pero hace 10 años los maestros le tenían pavor y no querían usarla. Y una cosa bonita que me tocó ver es maestros que, por ejemplo, decían, como igual que el maestro de geografía, maestros de matemáticas que les decían a los alumnos, miren, yo la verdad es que no sé bien esto, pero vamos a aprender juntos. Y les fascina a los alumnos eso. Los chavos son lo que se llaman nativos digitales. Nosotros los maestros ya de cierta edad, supongo que los jóvenes no, somos migrantes digitales. Entonces, ellos van a manejar la tecnología mejor que nosotros y es muy motivante para ellos enseñarle al maestro. Entonces, aprender con ellos. Entonces, si tenemos miedo, pues tener esa actitud de aprender con ellos y eso ayuda a mejorar el aprendizaje del maestro y mejorar el aprendizaje de los alumnos a la vez. No esperar que el aprendizaje desarrollado con tecnología sea transferido a un conocimiento más formal sin la intervención del maestro. Esto es muy importante, es esto que yo decía de que es el aprendizaje contextualizado, ¿sí? Entonces es muy importante el rol del maestro. Y no intentar reinventar la rueda. Hay muchos recursos, no necesitamos que inventar los nuevos, hay mucho, nada más hay que buscar de calidad, etc. Y no a ciegas. Más notas de cautela con las herramientas. Esto ya lo dije, moderno sofisticadamente no necesariamente es mejor. La herramienta por sí sola no hace nada, lo que importa es cómo se utiliza. Recordar que cada herramienta constituye un dominio epistemológico diferente. ¿Cómo construyo yo un paralelogramo con geometría dinámica? Es totalmente diferente de cómo yo lo voy a construir con un lenguaje de programación como Logo, donde yo le digo a la tortuguita, avanza 20, gira a la izquierda 45, avanza 70, gira a la izquierda, ¿cuánto? Si el primero, en un paralelogramo, si el primero va a ser 45, ¿qué tengo que hacer para el siguiente? 135. Ok, fíjense, ahí qué propiedades utilicé para construir el siguiente ángulo. Sí, bueno, razonamiento, pero ¿qué razonamiento? Ángulos suplementarios. En un paralelogramo, los ángulos adyacentes van a ser suplementarios. Y entonces el siguiente segmento tiene que ser igual al primero, ¿no? O sea, estoy usando igualdad de segmentos opuestos, estoy haciendo ángulos adyacentes son suplementarios, estoy usando esas propiedades. Si yo lo construyo con geometría dinámica, ¿qué propiedades estoy usando? Generalmente paralelismo, ¿no? O sea, construyo las rectas paralelas y luego construyo. Entonces, son propiedades totalmente diferentes. En una estoy usando propiedades de semejanza, sí, de segmentos y relaciones entre ángulos, y en el otro estoy usando la propiedad de paralelismo. Entonces, son maneras totalmente diferentes de construir lo mismo. Entonces, por eso no hay que cansarse con una sola herramienta. Diferentes herramientas aportan conocimientos diferentes. Y hacerlo con papel y lápiz también es diferente, ¿no? Es lo que estábamos hablando también, hacer geometría analítica o geometría clásica, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, otras recomendaciones para los profesores, capacitarse, preparar sus clases, porque me toca maestros que dicen, ay, no, pues llegan y a ver, qué bueno, qué va a suceder. Guiar a los, o sea, hacer las cosas antes, experimentar, ser ellos mismos aprendices. Guiar a los estudiantes en lugar de ser simples expositores, estar dispuestos a aprender junto con y de los estudiantes, estar abiertos a no siempre tener las respuestas y ser mostrados nuevos caminos por los estudiantes y usar diferentes herramientas, incluyendo el papel y lápiz. Y usar hojas de trabajo con preguntas para provocar reflexión y discusión. Permitir a los estudiantes discutir y colaborar, dar tiempo al final de las sesiones para discutir y compartir experiencias y hacer explícito el contenido matemático. Muy, muy importante. Finalmente, recordar que la adaptación y el cambio toman tiempo, o sea, hay que ser pacientes.
Ahora, hijos, que todavía les quiero enseñar tanto. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo nada más 20 minutos con todo y preguntas, ¿verdad? Sí, ya son las 12. Sí, ok. Preguntas de reflexión para ustedes. ¿Cómo utilizarían un recurso en una clase de matemáticas? ¿En qué momento de la clase lo usarían? ¿Cómo organizarían a los alumnos? ¿Con qué conceptos o procedimientos matemáticos se relacionaría la actividad o interactivo? ¿Qué habilidades se promueven con el uso del recurso? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué se puede hacer con el recurso que no se podría hacer sin este? O sea, es para que piensen, ¿no? Ahora voy a regresar a las herramientas, porque esto es algo muy importante para mí. Les voy a dar simplemente así un vistazo rapidísimo a otras herramientas interesantes. Bueno, SimCalc y MathWorld ya no se usa tanto, Autograph tampoco. Tinkerplots es una herramienta que sirve para... Híjoles, ¿qué pasó? Ah, qué bueno que vengo abrigada. Ya ni me oigo a mí misma. ¿Ustedes sí me oyen? Sí, ok, qué bueno. Ok, Tinkerplot es una herramienta que sirve para cosas de probabilidad estadística, para procesamiento de la información, ¿sí? Y NetLogo, que es una versión más nueva del Logo, que es para modelar sistemas dinámicos. En lugar de una tortuga hay miles de tortugas. Les voy a dar un ejemplo de cosas que se han hecho. Por ejemplo, ay, aquí se me perdió una diapositiva, porque era con NetLogo, hicimos una modelación de este problema de la población de los búhos manchados. Fue un profesor, Juan Carlos Torcuato, que también estuvo aquí en el INAOE, que no está aquí. Ay, qué triste. Pero bueno, él fue mi tesista y lo que hizo fue precisamente una actividad. De hecho, su tesis de maestría sería casi de doctorado, así de gorda. Y lo que hizo fue precisamente usar este problema de la vida real, donde las poblaciones de búhos estaban cayendo y resultaba que era por la deforestación, y como había deforestación, entonces había menos ratas. Todas estas cosas son el tipo de cosas que se pueden modelar muy bien con NetLogo, por ejemplo. Pero él lo usó para introducir, hijos, de veras que no me oigo, para introducir ecuaciones cuadráticas y números complejos. Él hizo toda una trayectoria de aprendizaje con muchas herramientas, con Logo, con GeoGebra, con NetLogo. Entonces es un ejemplo de cosas que se puede hacer aquí. Se me chocaron las herramientas. Ahora regreso a las herramientas expresivas. Les quiero platicar, por ejemplo, de cosas que existen, nada más para que sepan. Toontalk es un ambiente, de hecho creo que esto es un video, donde yo me meto en un mundo que es como si yo me metiera en un mundo de Legos, así como la película del Lego, así. Me meto en ese mundo, pero tengo como herramientas donde vienen números, donde vienen robots que yo puedo entrenar. Entonces ese robot lo puedo entrenar para que me genere números infinitos y luego yo puedo caminar por un número infinito, un decimal infinito, ¿no? Y ahí puedo seguir, ¿no? Entonces, son cosas que existen, nada más para darles una idea de cosas. Ahí viene, ¿no? Cómo puedo manipular ahí los números. Tengo bombas que las agrandan o los achican, ¿no? Puedo añadir números, puedo sumar números añadiendo un número a otro, ¿no? Entonces son cosas que son herramientas expresivas. Se llama Toontalk, si les interesa lo pueden. No es fácil trabajar con ello, porque no hay, es un mundo donde es con el cuerpo, digamos, ¿no? Aquí está el modelo en NetLogo de lo de los búhos manchados. Les digo que se me chocaron las diapositivas. Y hay otras herramientas, como hablando de Descartes, que se desarrollaron muchos interactivos para España y luego en México, el proyecto para al final del sexenio del presidente Fox, pero desgraciadamente cuando entró el presidente Calderón, todo eso, yo diseñé muchas cosas también, se quedaron todas en cajones. Y luego Scratch. ¿Cuántos de ustedes saben de Scratch? Más que de Logo, curiosamente. ¿Y saben que el Scratch es un hijo de Logo? Un hijo más limitado incluso que Logo. Pero bueno, Scratch, la ventaja que tiene es que tiene una comunidad donde se comparten proyectos. Y hay, millones de proyectos se han compartido y es un lenguaje de programación. Y yo puedo entonces hacer esto de ingeniería inversa y ver cómo alguien más se construyó algo y hacer el mío, los remixes, ¿cómo se llaman en español?
las nuevas mezclas ¿no? Y eso es lo bonito que tiene. A mí no me gusta tanto como logo porque es más limitado. Se pueden hacer más cosas con logo que con Scratch. Ya las nuevas versiones de Scratch ya las mejoraron, ya se pueden hacer cosas que antes no se podían. Pero es una herramienta importante conocer por el fenómeno que ha sido, ¿no? Ahora, esta visión de la programación computacional es una visión que resurge. De hecho, desde los años 70, Seymour Papert propuso la idea de que la computadora podía utilizarse para que los niños hicieran matemáticas en lugar de aprender de las matemáticas. Y propuso el construccionismo. Supongo que todos saben del constructivismo, ¿verdad? Se basa en el constructivismo. De hecho, Papert trabajó con Piaget, ¿sí? Entonces, de ahí surgen sus ideas. Y dice, bueno, la idea es aprender haciendo. Y dice, las construcciones que se dan en la cabeza suceden de manera particularmente oportuna cuando son apoyadas por construcciones externas en el mundo, llevando a productos que se pueden ver, discutir, examinar allí afuera, tales como la construcción de un castillo de arena, un pastel, una empresa, un programa de computación, un poema o la teoría del universo. Esa es la base del construccionismo. Que si yo estoy involucrado en hacer un proyecto, por ejemplo, pero algo que puedo compartir, que puedo discutir con los demás, ¿sí? El chiste es que tenga un producto, aunque sea teórico, puede ser pura matemática, puede ser un teorema matemático, pero que yo puedo ponerlo afuera y presentárselo a alguien más. Esa es la idea. Y que esté involucrada el usuario o el aprendiz en hacerlo, no algo que me vengan y me presenten, así como estoy yo haciendo, presentarlos a ustedes. Ahora, ¿reconocen esto? No está jalando. A ver si jala. Bueno, ayer sí me jaló cuando lo probé. No quiere. Sí, pero no. No, eso es nada más para pasar de una diapositiva a otra. Bueno, era un clip de la película Gravedad, ¿sí? Hablando de astronomía o de cosas espaciales. La película Gravedad, de Alfonso Cuarón, fue hecha totalmente por computadora, prácticamente, salvo los actores, todo el resto eran computadoras, ¿sí? Es todo por computadora. Y entonces, estas son las cosas que realmente tenemos que pensar que nuestros niños es el futuro. No se trata de ser simplemente usuarios de tecnología, si no sabemos cómo funciona esa tecnología, ¿sí? Necesitamos capacitar a los chicos a saber cómo crear estas tecnologías, no simplemente que lleguen a la universidad o a la maestría y ahí les enseñen cómo hacerlo, tienen que empezar desde que son niños. Entonces, esto era lo que les decía hace rato, que la programación computacional, esto de dar instrucciones a la computadora a programar es enseñar, y enseñar a la computadora implica descripciones en lenguaje formal, aunque sea con Scratch, que es poner bloques, es programar, y eso es una actividad matemática. Entonces, surgió primero Logo, y ahora hay el regreso a la programación computacional, precisamente porque se dieron cuenta de que no se va a capacitar suficiente gente para hacer cosas como la película de Gravedad si no se les enseña a los niños. Entonces, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, el movimiento que se llama Code.org, están promoviendo que los niños programen. En Inglaterra, los niños desde 3 años ya tienen que tener clases de programación computacional, ¿sí? Entonces, esto es a partir de hace como año y medio, o bueno, 2 años, ¿sí? Entonces, en México, en cambio, nos hemos ido para atrás. Nos hemos ido para atrás. Teníamos el programa de enseñanza de las matemáticas que terminó en el 2006. Y desde entonces, ¿qué ha habido? Realmente, las iniciativas que han habido han sido por iniciativa privada. Ya en términos de políticas, nos hemos ido completamente para atrás. Darle una tablet a un niño, como me dijo alguien hace poquito, me dice, bueno, ¿y eso qué pasa luego al año siguiente?
Equipé de tablets a todos los niños, pero esos niños se van de la escuela, ya salen de sexto de primaria, y al año siguiente, en sexto de primaria, ¿qué hay? No hay nada. Y además esas tablets también se vuelven obsoletas, porque el hardware sí se vuelve más obsoleto que el software, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Pero en cambio, los conceptos de cómo usar las tecnologías, de tecnologías universales, como la programación con logo, la geometría dinámica, ya sea que sea Sketchpad como antes, o ahora GeoGebra, o Cinderella, que también es gratis, esas tecnologías se quedan y las ideas se quedan, y entonces esas son las cosas que hay que fomentar y hacer cosas. Entonces, en Inglaterra hay este programa de Scratch Maths que me acaban de decir, la semana pasada estuve en Francia en un congreso y me acaban de salir los resultados independientes de los investigadores que desarrollaron todo este programa de matemáticas con programación con Scratch, y salieron mucho más altos los alumnos que siguieron este programa. Entonces, y luego la otra cosa es este valor de los proyectos a largo plazo. Ahora, rapidísimo, en 3 minutos les voy a dar así como que se me van a marear, pero les voy a dar ejemplos. Uno es acercamiento temprano a ideas poderosas. Hay varios ejemplos, me los voy a brincar mucho porque ya no tengo tiempo, pero uno es, por ejemplo, procesos infinitos. Construcción de fractales lo hice yo con niños de 13 años y estaban haciendo matemáticas de universidad, ¿sí? También usando hojas de trabajo. Luego hay estos proyectos que llamó este maestro trigonometría sin dolor. Se sacó varios premios, incluso lo llamaron a la CEPA, asesóranos. Un profesor de secundaria pública, como muchos de ustedes. Y lo que hizo es que empezó cada año, fue como que progresando. A este maestro también le costó trabajo y empezó haciendo construcciones de diversas representaciones computacionales del teorema de Pitágoras y de funciones trigonométricas, y luego fue construyendo cosas como pirámides en 3 dimensiones. Entonces usó Cabrí, o sea, geometría dinámica, hojas de cálculo, logo, aquí está programación con logo. Este es un triángulo, rectángulo dibujado con logo para que sepan que es logo. Y luego al siguiente año una niña le preguntó, bueno, ¿existe la 4ª dimensión? Y dijo, bueno, no sé la 4ª, pero vamos a investigar la 3ª dimensión. Entonces empezaron a hacer lo mismo, en lugar de construir triángulos, rectángulos o triángulos, ver trigonometría plana, empezaron a ver cosas de pirámides y combinaban todas las diferentes herramientas, lápiz y papel, transportador. Los niños compartían con los demás lo que hacían, daban la clase, se ayudaban unos a otros y luego empezaron a construir cosas en 3 dimensiones. Eso es en logo. Yo les dije un día, fui a visitar la clase y les dije, oigan, está muy bien que hayan construido este cubo, pero anímenlo. ¿Qué lleva todo esto de las películas? Y entonces encontraron cómo se hace y por qué ocupa tanta memoria un video, ¿sí? Que es simplemente andar refrescando la pantalla, haciendo muchas versiones para ir rotando el cubo, ¿no? Entonces estuvieron haciendo estas cosas, pirámides, diversas herramientas, geometría dinámica, Google SketchUp con logo, ¿sí? Y sin prisa, como dice el maestro, sin prisa y dando tiempo para jugar, eventualmente se llega a la meta. Y por ejemplo, una de las metas en uno de los años es que había un congreso en París y yo les dije, pues a ver si hacen algo, yo lo presento. Ah, ya no tengo que gritar. Y entonces dijeron, pues vamos a modelar la Torre Eiffel. Y la vamos a modelar con pirámides en 3 dimensiones, y eso hicieron. Y luego un par de años después había un congreso en Grecia y dijeron, también queremos mandar algo, pues vamos a modelar el Partenón. Y al mismo tiempo sucedió que había un proyecto internacional de medir la Tierra, y entonces hubo también una cooperación mundial donde niños en diferentes países se coordinaban para medir la Tierra, hablando otra vez de astronomía, ¿no? Y luego construyeron el Partenón con Cabrí, con geometría dinámica, con Google SketchUp, y luego también ya con logo. Aquí está el programa de los niños. Ahí está. Ahora, rapidísimo, no sé si, no lo van a oír, porque se oye muy mal el video, pero este niño de 13 años, yo le pregunté por qué le gustaba tanto logo, programar con logo. Y dice, no sé si alcance a oír este sí corre. No van a oír porque no tengo micrófono. Pero dice, no me gustan los botones, porque yo siento que obsoletiza al ser humano. O sea, andar picando el botón y jalar, nada más hacer con el ratón. Dice, me gusta programar, me gusta
no ser usuario. En otras palabras, estaba diciendo que no le gustaba ser usuario de lo que había construido otra persona, sino realmente ser creativo, ¿sí? No jaló, lo traté hoy en la mañana y el que sigue no jala este video, pero este es el maestro que hizo todos estos proyectos de trigonometría sin dolor. Y luego otros ejemplos ya de otros niveles educativos, rápido. Tratamos de hacer una cosa a distancia de lo que llamamos un laboratorio virtual de matemáticas, donde alumnos ya de principios universitarios ya eran, pero como sé que aquí hay de varios niveles, vale la pena, y esto se puede pasar, colaboraban a distancia en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y entonces había cosas como foros de discusión donde compartían y analizaban, por ejemplo, videos para hacer cosas de mediciones de movimiento lineal, o tomaban sus propios videos, por ejemplo, de soltar una pelota, y luego tenían que construir ellos mismos modelos. Estamos hablando de esto del alumno como constructor, el alumno como expresándose a sí mismo. Construir gráficas para analizar usando diferentes softwares como Modelus y otros softwares, haciendo regresiones polinomiales, etcétera, determinando la escala del video, cuál es la verdadera escala, y entonces hubo toda una discusión de, bueno, el video está hecho a esta escala, ¿cuál es la escala del video? ¿Cómo determinar la escala del video para ver qué está pasando realmente? Y eso, toda una discusión a distancia, ¿no? Haciendo estas modelaciones, y luego propuestas por los otros estudiantes, por los mismos estudiantes es otra cosa. Ok, ya investigamos la gravedad con la pelota en la Tierra, pues vamos a investigarla en la Luna, pero pues no podemos ir a la Luna, pero tenemos videos de los astronautas en la Luna. Pues vamos a hacerlo con los videos de los astronautas en la Luna, ¿no? Entonces, esta idea donde los alumnos se volvieron, incluso proponen sus propias cosas. Luego, otro proyecto en el que he estado involucrada es en la programación de videojuegos por parte de alumnos de ingeniería. Y entonces, al tener que construir sus videojuegos, tienen que entender la matemática detrás de lo que están modelando. Por ejemplo, aquí hay un videojuego del agua, entonces tenían que modelar el comportamiento del agua. O aquí hay otro videojuego más clásico, pero también tenían que modelar las fuerzas involucradas, y todo eso lo tienen que escribir en el programa del videojuego. Entonces es construcción de programas computacionales, ¿no? Y simulaciones de péndulos, etcétera. Y me lo voy a brincar porque… Y luego otro proyecto, nada más mencionar, que he estado involucrada también, es enseñanza de la probabilidad estadística con actividades de programación con R para alumnos de ciencias del mar en Yucatán. Entonces, en la UNAM, en CISAL, el campus CISAL, hemos estado haciendo esto donde ya no sé, simplemente se les enseña, sino que ellos mismos tienen que generar las cosas, y al tener que generar las cosas las tienen que entender mucho mejor con R, y las mismas secuencias de actividades las tenemos en R también, que es el lenguaje de programación. Y bueno, hay programas en otras universidades donde también, en Canadá, es que estoy en un proyecto con ellos también, donde los alumnos de matemáticas tienen que programar interactivos, y es un proyecto de todo el año. O sea, al final del año vas a construir pequeñas cositas para tu interactivo. Al final del año, tu proyecto final es, tienes que construir un interactivo de matemáticas donde estén las matemáticas. Bueno, ya lo logré. 5 minutos para preguntas. Antes de que, nada más quiero mencionarles que tengo un grupo en Facebook. Ay, me cayó el micrófono. Tengo un grupo en Facebook para que si quieren que compartir cosas, que les comparta cosas. Es TEDUMAT, ¿sí? Aquí está la dirección en Facebook, si quieren me pueden pedir y entonces podemos compartir preguntas, etcétera. Ok, ya. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí. ¿En qué lenguaje de programación? Pues mira, lo que pasa es que depende qué quieres hacer. Yo soy de la idea de que el logo se puede usar para lo que sea. O sea, es que es como mi bebé. No es mi bebé porque no es mío, es de Seymour Papert, pero cada que regreso a él, es un lenguaje de programación Logo que, aunque es muy viejo,
sea, se creó en los años 60. Estamos hablando de 50 años tiene ese software, ese lenguaje. Es un lenguaje completo donde se puede programar todo. Hay un libro, de hecho, no sé si, lo que pasa es que no corrió bien algunas de mis diapositivas no están corriendo bien, pero es un lenguaje, hay un libro que se llama Geometría de la Tortuga, donde vienen cosas de física relativista y cosas muy, muy avanzadas hechas con Logo. Es un lenguaje completo, es un dialecto de Lisp. Entonces, yo digo que es un lenguaje que se puede usar en cualquier nivel educativo, desde niños desde los 3, 4 años hasta universidad. Ya me brinqué. Eso es una cosa. Aquí, a ver si corre. No, es que no sé por qué no están corriendo las animaciones. Bueno, otras cosas, por ejemplo, en la construcción de videojuegos, estábamos usando motores de videojuegos, ¿no? Que se llama Unity, etcétera. Hay softwares para modelar. Los softwares, el chiste es que sean cosas expresivas. Tú puedes hacer macros con Excel. Tú puedes hacer macros con GeoGebra. Eso ya es programar, ¿sí? Entonces, eso. Pero el chiste es que no lo haga el maestro. O lo medio haga el maestro, pero que los alumnos sean los que, cuando digo medio haga, es lo que se llaman los micromundos a medio cocidos. Ok. ¿Se oye? ¿Se oye? Ok. Entonces, ¿qué lenguaje? Pues depende de qué es lo que quieres, de qué quieres hacer. Pero no necesita ser un lenguaje de programación en sí. Puede ser, ahorita está de moda el Python y cosas de esas, pero en realidad, para mí Logo es el más accesible en el nivel educativo. Y Scratch, el segundo lugar, porque Scratch yo le veo limitaciones, tiene limitaciones en términos de lo que se puede hacer con Logo, es mucho más básico. Entonces ya para el nivel bachillerato universitario yo no me metería tanto con Scratch, yo me metería más. Logo es un dialecto de Lisp, pero ¿qué quieres hacer? En la universidad en Canadá estamos usando, ¿cómo se llama? El NetBase, bueno, el que sigue de Basic, que se llama .NET, porque se usa mucho en las industrias, puede ser Java. El chiste es que los alumnos construyan. Con lo que tengas en la mano, con lo que tú entiendas, pero que ellos construyan. Eso es lo importante. No sé si contesté la pregunta. Una experiencia que pueda compartir, que sea mi primer paso, o sea… Bueno, tal vez una experiencia que puedo compartir y que no es que haya sido mi primer paso, pero fue mi primer error. Y uno aprende más de los errores, que eso es otra cosa, que de hacer las cosas bien. Y es algo muy bonito en la programación, porque cuando uno programa, no le salen a uno las cosas. Y dice uno, ¿por qué no me salió? Y entonces tiene uno que analizar. Y viene del propio alumno, no es el maestro que te dice, lo hiciste mal, ¿no? Es mi propio proyecto. Yo estoy tratando de construir algo y veo que no me funciona. Y entonces ese error me obliga, ese tropezarme con la piedra me obliga a mirar para abajo dónde está la piedra, me obliga a analizar cómo construir las cosas. Y esa actividad es una actividad matemática muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Que cuando empecé a programar con Logo en 1985, en la maestría en matemática educativa, sí, así de vieja soy, me pasó que el primer programa que construí, disque didáctico, era un programa donde la tortuga llegaba a su casita y había un sonido que hacía bip, 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 muy bien, llegaste. Y si no llegaba, lo hiciste mal. O sea, era algo totalmente conductista, totalmente en contra de lo que es la filosofía del Logo, y era un build tutorial interactivo donde el alumno realmente no construía y no hacía nada. Entonces, ¿qué fue esa experiencia para mí? Es darme cuenta de que por ahí no van las cosas, ¿no? De que eso no es. Pero no sé si ese es el mejor ejemplo para ustedes. O sea, yo creo que cada quien tiene un camino. No sé si contesté la pregunta o en qué estabas pensando. ¿Sí? Entonces, darnos cuenta, reflexionar. Este proceso de toma tiempo a mí también me pasó.
Yo enseñaba como me habían enseñado a mí. Tenemos la tendencia a enseñar como nos enseñaron. Incluso las normales, las escuelas normales nos siguen enseñando a enseñar como les he enseñado siempre. Entonces, este romper con los esquemas requiere detenerse y decir, híjoles, esto que hice es hacer lo mismo de siempre. Me pasó también, no es una experiencia primera, pero me pasó ahora con este programa de laboratorio virtual. Las primeras actividades que mi equipo estaba generando eran todas del clásico libro de texto. Yo les decía, no, quiero algo que sea del mundo de verdad, no de los libros de texto. Y entonces, pero toma tiempo y sí es detenerse a pararse a decir, híjoles, no, por ahí no va. Necesito más y quebrarse el coco para ver qué pensar diferente. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica otorga la presente constancia a la doctora Ana Isabel Sacristán Roch por impartir la conferencia magistral Incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza de las matemáticas, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Información del INAOE el día martes 25 de julio del 2017 en el primer Congreso en Competencias para la Enseñanza de Ciencias Exactas y Lengua Indígena. Santa María Tonalcintla, Puebla, julio 2017, la firma del doctor José Javier Báez Rojas, encargado de despacho de la Dirección de Formación Académica y coordinador de nuestra maestría en Enseñanza de Ciencia. Muchísimas gracias. Y un obsequio con mucho cariño.